Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a aprender un poco más a navegar por la interfaz de After Effects. En el día de hoy vamos a revisar el panel de proyecto y también vamos a revisar cómo funciona la línea de tiempo, cómo organizar archivos, cómo importarlos y cómo distribuirlos para tener una mejor organización dentro del proyecto. Entonces, antes de comenzar tenemos que definir nuestra composición. Ya sabemos que podemos crear la composición desde esta opción en donde nosotros vamos a entrar, vamos a dar un nombre, entonces vamos a poner acá un tráiler, sí, vamos a personalizar nuestro ajuste, ¿sí? Yo puedo seleccionar de los ajustes que ya hay ahí, o puedo decirle que quiero personalizar las medidas y voy a trabajar en Full HD. Sabemos que el tamaño del Full HD es 1920 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto. Voy a trabajar en píxeles cuadrados y a una velocidad de fotogramas de 30 fotogramas por segundo. Nuevamente los fotogramas por segundo dependen del tipo de proyecto que estemos haciendo. Podemos trabajarlo en 24, 2997, 30 fotogramas, incluso hasta 60 fotogramas, pero depende de cuál es el tipo de proyecto que estamos asumiendo. Yo quiero que este proyecto tenga una duración de 15 segundos, que comience en el código de tiempo en 0 y vamos a comenzar con una resolución completa. Voy a elegir un color de fondo, más o menos un azul o un morado. Vamos a ver, el color da igual. Voy a empezar con un azul y vamos a darle a aceptar. Entonces automáticamente apenas creo la composición se me activan todas las herramientas y la línea de tiempo queda funcional. Y si ustedes se dan cuenta, una de las cosas más importantes del panel de proyecto es que aquí automáticamente comienzan a colocarse todos los documentos y proyectos y composiciones que yo vaya creando. Por ejemplo, aquí tengo esa primera composición llamada trailer. Sé que es una composición por dos cosas. Uno, el tipo de icono. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece una especie de frame de filmina de cine con unas figuras, un círculo, un triángulo y un cuadrado, anunciando que lo que tengo ahí es una composición. Acá tenemos el nombre de la composición y acá el tipo de archivo que tenemos ahí, que es una composición también. Acá nos va a dar más información, que en esta composición la velocidad de fotogramas es de 30, tal como lo definimos al inicio. Va a comenzar en el timecode en 0 y tiene una duración de 15 segundos. Entonces yo aquí en esta parte de izquierda voy a colocar todos esos documentos. Yo puedo trabajar con muchas composiciones, con las composiciones que yo necesite. Por ejemplo, voy a crear una nueva, pero ¿cómo lo hacemos si ya no nos sale acá la opción de composición en el centro? Muy fácil. En la parte superior, en la barra de herramientas, tenemos aquí una que se llama composición. Entonces imaginemos el caso en que necesitemos trabajar o crear otra composición adicional. Entonces vamos a entrar acá a composición y automáticamente se nos despliega estas opciones donde dice nueva composición o comando N. En el caso de ser un computador con Windows sería control N, y al yo darle clic acá automáticamente tengo nuevamente la opción de crear otra composición. Por ejemplo, esta la voy a llamar composición 2 y digamos que esta composición va a ser para un post de historias de Instagram. Entonces el tamaño de Instagram es invertido, el mismo video en Full HD pero invertido, es decir que tiene la anchura 1080 pero la altura 1920. Entonces voy a invertir estos valores, 1080 por 1920. Si ustedes se dan cuenta, acá me está cambiando los valores. ¿Por qué? Porque aquí tengo bloqueada la proporción. Es decir, yo le estoy diciendo a esos valores que mantengan una proporción de aspecto 16:9. Yo no necesito eso, necesito poder personalizarlo. Entonces quito el visto de acá para poder editar libremente eso. Entonces de anchura vamos a trabajar con 1080 y de altura con 1920. Es decir, un Full HD invertido. Y vamos a bloquearla ahora sí. La velocidad de fotogramas va a ser 30 y vamos a hacer que esta historia realmente va a durar 10 segundos y vamos a cambiar el color de fondo para ver que podemos tener composiciones separadas, cada una con diferentes parámetros. Listo, ahí tendríamos nuestra composición 2. Aceptar. Y si ustedes se dan cuenta, automáticamente se pone en la parte izquierda de nuestro panel de proyecto. Lo mismo, tiene toda la información, el tipo de archivo, la velocidad de fotogramas
y la duración de cada una de las dos. Entonces si yo necesito entrar por ejemplo a la composición de tráiler, entro acá, doy doble clic y automáticamente se me abre la línea de tiempo de esa composición. ¿Cómo sé que estoy en la de tráiler? Por dos cosas. Acá está seleccionado y acá en las pestañas dice tráiler. Acá tenemos la de composición 2, entonces yo puedo entrar acá a composición 2 y automáticamente entro a la de composición 2, pero también acá en pestañas me aparece la composición abierta, entonces puedo navegar entre una o la otra. Ahora bien, si yo quisiera importar archivos externos, por ejemplo, yo puedo importar clips de video, imágenes, archivos de Illustrator, archivos de Photoshop, composiciones de Premiere. En esta sección es donde lo puedo hacer y hay dos formas de hacerlo. Entonces, bueno, de hecho hay tres formas de hacerlo. Yo puedo sencillamente ir a archivo, que es la clásica. Puedo ir a importar y puedo decirle que quiero importar un archivo. Entonces él me va a abrir las pestañas. Yo puedo entrar a la opción que quiero y seleccionar el archivo. Por ejemplo, acá tengo un tráiler de 1917 y un póster de la película 2001 Una Odisea al Espacio. Entonces yo puedo seleccionar cualquiera de los dos. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar un tráiler y antes de importarlo él me pregunta dos cosas. Él me dice, bueno, este formato está en AVI y quiere crear a partir de esa importación una composición, o quiere importarlo únicamente como archivo. En este caso yo no quiero crear una composición, yo simplemente quiero tener el archivo para poderlo modificar. Entonces selecciono esto, pero no activo la composición y le doy abrir. Y si ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo nuevamente se me coloca ese archivo junto con las otras composiciones. ¿Cuál es la diferencia? Nuevamente el icono. Entonces en cuenta que si es un clip de video, me sale el icono de QuickTime y me sale que el tipo de archivo es un AVI con un tamaño de 31.5 y la velocidad de fotogramas es 23.97. También me dice que la duración de este archivo es de 2 minutos con 25 segundos y 11 fotogramas. Tiene una línea de sonido, ¿sí? Y acá adicional me da información del tamaño de ese archivo. Por ejemplo, está en Full HD 1920 x 1080. Entonces aquí ya tengo información sobre ese archivo que voy a importar. Entonces esa sería una forma de importación. Archivo, importar y selecciono archivo. La segunda forma es dentro del panel de proyecto me ubico en una parte que no hayan archivos. Entonces por ejemplo puede ser acá y doy doble clic y automáticamente se me abre la ventana de importación. Nuevamente doble clic y ya estoy acá dentro. Entonces voy a importar la imagen, lo mismo. Entonces yo puedo seleccionarla y crear una composición a partir de ella o una secuencia de JPG. No necesito ninguna de las dos, simplemente necesito la imagen. La selecciono y le doy abrir. Y acá al lado izquierdo nuevamente queda el archivo puesto. Entonces tengo que el icono es una imagen, el nombre, el tipo de archivo, el tamaño, y pues esta información, como no es de video, no la tiene, porque pues al ser una imagen no tiene velocidad de fotogramas, ni tiene un timecode de inicio, ni tiene una duración. En la parte superior me da más información. Es una imagen que tiene 810 x 1200 píxeles y tiene una paleta de colores de millones de colores, es decir, no tiene transparencia, simplemente es una imagen JPG. Y la tercera forma de importar es utilizando teclas de atajo. Entonces si yo voy a archivo, importar, me doy cuenta que en esta parte me muestra cómo puedo acceder yo a esa ventana de importación utilizando teclas. Entonces tengo que para Mac es comando I y para PC es control I. Entonces al dar comando I automáticamente tengo la ventana de importación nuevamente ahí, ¿sí? Entonces si nos damos cuenta, al lado izquierdo se van poniendo todos los archivos que voy necesitando para ese video, y des en cuenta que aún no están dentro de ninguna composición, simplemente hacen parte del proyecto y yo los puedo utilizar para cualquier composición que necesite, pero no necesariamente hacen parte de la composición que he creado. Entonces vamos a comenzar con el tráiler. Si yo quisiera trabajar en esta composición que ya creé, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber
esta composición, qué ajustes le di, puedo pararme ahí y revisarlas, o leer esto, o entrar a composición, ajustes de la composición, y digo, esta es una composición de 1920 x 1080 con 30 fotogramas y dura 15 segundos. Yo quiero poner en esta composición el tráiler de 1917 y me di cuenta que este video dura 2 minutos con 25 y la velocidad de fotogramas es de 23.97. Entonces tengo dos opciones: cambio la composición a la que voy a importar ese tráiler o la dejo como está. Entonces voy a dejarla como está, y para agregar archivos dentro de una composición lo único que tengo que hacer es arrastrar. Entonces selecciono el tráiler, pero antes me tengo que asegurar que esté dentro de la composición que voy a trabajar. Entonces lo selecciono y lo arrastro, y automáticamente el tráiler se pone pues en la línea de tiempo. Si nos damos cuenta, la línea de tiempo ya tiene un archivo. ¿Y qué nos dice esta información? Entonces tenemos un ojo que nos permite ocultar o mostrar ese video. Tenemos un icono de bocina que nos permite quitar o poner el audio si lo necesitamos. Por ejemplo, en este caso no necesito escuchar el audio. Tenemos un punto que lo que va a hacer es que si tenemos un montón de archivos, me va a permitir aislar únicamente este archivo y verlo, no ver los otros, verlo en solitario. O tenemos el candado, que es el de bloquear, y con esto yo ya no puedo acceder a este archivo. Adicional a eso tengo etiquetas. Entonces, por ejemplo, y esto es muy útil cuando tenemos una gran cantidad de archivos con las que trabajar, y es que podemos ponerle color a las etiquetas. Por ejemplo, yo quiero que todos los archivos de video sean, no sé, azules, pero si tengo imágenes y si tengo formas, quiero que esas formas tengan otro color para hacer una edición mucho más rápida. Entonces me doy cuenta que acá hay una barra azul que se corresponde al color de la etiqueta que le di. Entonces, al ser este archivo un archivo de 15 segundos, todo el tráiler no está ahí, está cortado. Entonces, si yo sé que quiero trabajar, por ejemplo, este pedazo de video, lo mejor que puedo hacer es traer el video ya cortado o moverlo directamente desde acá y ubicarlo desde donde quiero que comience el video, ¿sí? Si nos damos cuenta, el video encaja perfectamente en la composición porque ambos tienen el mismo tamaño, 1920 x 1080. Voy a importar ahora la imagen en esta composición. Mismo principio, la selecciono y la arrastro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, funciona con jerarquía, es decir, que lo que está arriba va a quedar al frente y lo que está abajo pues se va a ir al fondo. En este caso la imagen existe, pero está detrás del video. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quisiera que esa imagen estuviese primero, tengo que seleccionarla y ponerla arriba, y automáticamente ya puedo ver la imagen. Y si nos damos cuenta, la imagen está cortada. ¿Por qué? Porque el tamaño es superior, tiene 1200 de altura y este video solo tiene 1080. Entonces, para seleccionarla con la herramienta de selección o la tecla V, la tomo de los lados, y para evitar la distorsión presiono la tecla Shift y la tengo sostenida hasta que ubique la imagen en el punto que la quiero. Listo, entonces ya tengo dos elementos dentro de esta composición. Vamos a añadir un tercero, voy a dibujar una forma, por ejemplo un círculo. Entonces voy a mis herramientas de forma, selecciono el elipse, digo que esa elipse tenga un relleno, por ejemplo azul, pero que no tenga un trazo. Y sin tener nada seleccionado, en la línea de tiempo dibujo la forma dentro de mi composición. Entonces ahí tenemos tres archivos: una capa de forma, una imagen y un video, todo dentro de la composición. Y obviamente teniendo en cuenta la jerarquía, que lo que está arriba de la línea de tiempo va a quedar arriba de todos los elementos, y lo que esté de último pues va a quedar al fondo, y así sucesivamente. Entonces, por ahora, y tal como vimos anteriormente, podemos cuadrar esos puntos de anclaje con la herramienta Y o la herramienta panorámica. Los seleccionamos y los cuadramos los de todos.
Y así es como tenemos en esta composición tráiler los elementos ubicados. ¿Sí? Ahora bien, vamos a la composición 2, que es la composición para historias de Instagram. Yo puedo entrar y aquí, como no he puesto nada, pues no tengo nada. Y sigo el mismo principio. Entonces voy a trabajar con la imagen, la arrastro y la pongo ahí. ¿Sí? Y de pronto al cuadrarla digo, no, el fondo no, pues no es el color que yo quiero. Entonces me devuelvo, composición, ajuste de la composición, y puedo seleccionar el color que mejor se ajuste a ese elemento que estoy tratando de poner. Entonces, para diferenciarlo un poco del fondo, voy a ponerlo un poco más oscuro. Sí. Y aquí puedo tener mi segunda composición totalmente independiente de la tráiler. Entonces ya saben que para movernos entre composiciones podemos entrar acá en la línea de tiempo por pestañas, o podemos seleccionarlas directamente desde el panel de proyecto. Composición, tráiler, composición y tráiler. Ahora bien, cuando tenemos muchísimos archivos, esto se puede desordenar y podemos tener un montón de elementos acá que con el tiempo se hacen difíciles de localizar. Entonces yo también puedo ordenar estos elementos en carpetas. Por ejemplo, yo quiero crear una carpeta que contenga todos los videos que yo vaya a utilizar y otra carpeta que contenga todas las imágenes que yo vaya a utilizar. Entonces lo que yo puedo hacer ahora es, con este icono de carpeta, doy clic y por ejemplo acá selecciono videos y selecciono otra que se llame imágenes, y dentro de estas carpetas puedo arrastrar los elementos. Entonces digo que este tráiler va a ir en la carpeta de videos y esta imagen va a ir en la carpeta de imágenes, y si los necesito sencillamente tengo que regresar acá y aquí voy a encontrar los elementos que tengo en esas carpetas. Yo puedo organizar estos elementos de muchas formas. Quiero que los organice por nombre, como está ahorita, por tipo, por color de etiqueta, por tamaño, por velocidad de fotogramas, en el caso de que lo tengan, por punto de entrada, por punto de salida o por nombre. Entonces, la parte del panel del proyecto es supremamente importante que la tengamos muy organizada. ¿Para qué? Para que nos podamos ubicar mucho más sencillo dentro de las composiciones y dentro de los proyectos que nosotros vayamos añadiendo poco a poco a medida que va avanzando el trabajo. Entonces eso sería todo en lo correspondiente al panel de proyecto y a la línea de tiempo. Sobre la línea de tiempo ampliaremos mucho más adelante en otros videos.